Buenos días, soy el doctor Juan Carlos Zamora, de Medicina Física y Rehabilitación. El día de hoy he sido invitado para poder hablar, el cual a mí me pareció importante por lo que estamos viviendo actualmente y las modificaciones actuales en el mundo, es que cada vez el sueño, es el tema que elegí, es sobre el sueño, porque el sueño es una parte de nuestra vida diaria muy importante, que tiene varias aplicaciones y que muchas veces nos olvidamos que es tan importante para nuestro normal funcionamiento a varios niveles. Entonces, la presentación que les traigo hoy día es una presentación basada en el Congreso Mundial de Medicina Física y Rehabilitación que fue hecho en el mes de junio en la ciudad de Cartagena. Entonces, ahí abordaron este tema y de acuerdo, y por eso es que yo les traigo ahora algunos alcances de algunas nuevas ideas y algunas nuevas aplicaciones de la teoría en la práctica de lo que se va sabiendo sobre el sueño. Entonces, para empezar, quisiera eh, mencionarles que el sueño es un estado reversible en el cual la persona va a tener una menos capacidad de respuesta ante los estímulos, va a tener menos actividad, obviamente porque uno está durmiendo, y su metabolismo, o sea, el grado de funcionamiento del cuerpo, también va a alterarse, a disminuirse por momentos, eh, y va a ser cambiante ese metabolismo con el sueño. Obviamente, este sueño está en todos los animales. Se menciona muchas veces, hay algunas teorías, algunas ideas que mencionan que el sueño nos ayuda o nos ayudó a poder evolucionar. Entonces, para poder adquirir conocimiento, este, representa aproximadamente un tercio de la vida del ser humano y tiene algunas características que son muy importantes que vamos a ir hablando sobre la duración, que sería la cantidad, y la profundidad, que sería la calidad del sueño. Son cosas muy distintas hablar de cantidad que calidad del sueño. Sin embargo, muchas veces cuando no tenemos un sueño suficiente o como les mencionaba hace un momento, en la actualidad el sueño va haciéndose modificado, va disminuyendo en el tiempo en cuanto a cantidad, y si disminuye en cantidad también probablemente va a disminuir en su calidad. Es muy común, sobre todo en sociedades eh, de, de países desarrollados, que el sueño está cambiando mucho. Y en la nuestra también, por el estilo de vida moderna que va cambiando esta fase o esta etapa de nuestras vidas. Este, Obviamente, como vamos a ver más adelante también, este sueño insuficiente va a alterar el estado para reaccionar ante los estímulos, para estar pendientes de lo que, del estar atentos, alertas, el rendimiento, tanto en los estudios como en el día a día, y obviamente va a ver afectada la salud. Entonces, este, este rendimiento disminuido va a provocar que haya una más cantidad de accidentes de tránsito, por ejemplo, que haya más problemas de salud, que el dolor que tenga algún paciente no se pueda controlar más fácilmente que un paciente que sí duerme. Entonces, porque, por ejemplo, el dolor, que es tan común en nuestros pacientes, tiene mucha implicancia o tiene mucho que ver con el sueño. Bueno, aquí básicamente quiero mencionarles que las sociedades de países desarrollados tienen mucho este problema de sueño insuficiente. Sobre todo está relacionado en aquellas zonas que son de origen hispanoamericano, que son afrodescendientes, los adultos más jóvenes, sobre todo los que tienen menos de 65 años, y aquellos que tienen un nivel socioeconómico bajo. Ellos son los que más se ha visto en los estudios que se han hecho, los que tienen el sueño más alterado, ¿no? Alterado.
con problemas de sueño. Aquí estas diapositivas siguientes es un poco para que tengan en cuenta que el sueño no es solamente el cerrar los ojos y ya, ¿no? El sueño tiene muchas cosas que estamos descubriendo aún, que se han descubierto ya, eh, pero aún necesitan mucho más estudios. Sin embargo, en otras partes del mundo y también aquí en Lima, en Perú, hay algunos laboratorios del sueño. No son muy comunes, pero en otros países sí es muy común. Es muy común que a pacientes se le envíe a un laboratorio del sueño para estudiar cómo es que está su sueño y ver cómo es que o en qué parte está la falla de su sueño, por qué no descansa. Y de acuerdo a determinar en qué parte del sueño está la falla, podemos decir qué es lo que está fallando. Porque hay determinadas cosas o enfermedades o rutinas o cosas que hacemos mal que van a aumentar o disminuir una fase del sueño. A grandes rasgos, el sueño tiene dos fases grandes, grandes, muy grandes, o segmentos, ¿no? Eh, que se llaman sueño REM y sueño no REM. ¿Qué significa el sueño REM? Bueno, están unas siglas en inglés que significa movimientos oculares rápidos. Y el sueño no REM significa que no es el segmento del sueño con no movimientos oculares rápidos. O sea, podemos decir que el sueño tiene una fase de movimientos oculares rápidos en que realmente los ojos se mueven muy rápido para toda dirección y otra en la cual los ojos no se mueven rápidamente. Entonces, como esas dos fases son muy grandes, están dirigidas por el sistema nervioso, este, distintas partes del cerebro. Entonces, esa actividad nerviosa del cerebro se puede medir a través de, como son corrientes, el cerebro trabaja a través de electricidad, se puede medir a través de algunos aparatos que puedan determinar la electricidad del cerebro en cada fase o en cada segmento. Entonces, así de esa forma se puede estudiar el sueño. Muchos de los aparatos que se utilizan para estudiar el sueño también se utilizan para otras cosas, como por ejemplo, para estudiar a aquellos pacientes que tienen epilepsia, ¿no? La electroencefalografía, que le tengo aquí, es una de las formas que se utiliza para estudiar el sueño. La electromiografía, que lo hubiéramos usado en los nervios, algún paciente cuando tiene alguna afección de sus nervios, también se usa para estudiar el sueño. Y la electrooculografía, que es un estudio de los ojos, de los ojos, que nos va a permitir ver en qué etapa del sueño está, de acuerdo a los movimientos oculares que le mencioné. Entonces, solamente aquí para que tengan en cuenta cómo se ponen los electrodos, en aquellos que se van a hacer una de las pruebas que le mencioné, la electromiografía, cómo se ponen los electrodos en el cerebro para poder registrar las corrientes del cerebro. Como estamos hablando de corrientes, va a haber corrientes diferentes, con diferentes intensidad de corriente. Entonces, de acuerdo a la intensidad, también nos podemos decir, este paciente me está saliendo una corriente a tal intensidad, o sea, qué tanta voltaje, por decirlo de alguna forma, con un tipo de trazado, está en esta etapa, está pasando en esta etapa, está durando menos esa etapa, está durando mucho esa etapa, ¿no? Entonces nos ayuda a estudiar el sueño de esta forma cuando lo hablamos, cuando vemos las ondas eléctricas del cerebro. Este es un ejemplo que solamente para que sepan, para que lo tengan en cuenta, cómo es que tienen el gráfico, qué ondas grafica, ¿no? O sea, cada segmento del cerebro va a dar una onda determinada, una línea determinada, y de acuerdo a cada línea vamos a ver o estudiar cómo son las ondas de diferente forma. Este es de repente uno de los cuadros más importantes, porque hay otro muy importante más adelante. Básicamente es para que sepan que hay las dos fases no grandes, la sueño REM y la no sueño REM. Y cada uno se subdivide, pero ya no tiene mucha importancia en esta exposición. Pero lo que sí me gustaría que sepan o que se recuerden es que el sueño tiene dos fases y que el sueño no REM
es la que se divide en sueño ligero y sueño profundo. Entonces, obviamente el que es más reparador es el sueño profundo, que sería la fase 3 y la fase 4 del sueño no REM. Solamente eso. Pero lo importante es que el sueño no es solamente uno, sino que tiene fases, ¿no? Es importante tener en cuenta que el despertar también puede ser parte del sueño. El despertarnos del sueño es una parte del sueño. ¿Por qué? Porque este despertar es el puente de unión entre el sueño y la vigilia. Entonces, cuando este despertar se vuelve más lento es porque el sueño va instaurándose. Entonces, es importante porque en esta parte del sueño, las electricidades que están en el cerebro van a cambiar, van a disminuir hasta a una frecuencia, un voltaje eh, eh, menor. Entonces, es el indicador de que una persona que está en vigilia va a entrar al sueño. Es el puente entre la vigilia y el sueño. Esto es un poco más médico, pero para que tengan en cuenta, o me gustaría que se lleven a casa, es que lo que nos dice a nosotros cuándo dormir, qué despertarnos o tener un círculo ordenado del sueño es la luz. ¿Cómo así? No solamente para nosotros, sino también para muchos animales, por no decir todos. La luz solar es la que nos marca la pauta de cuándo tenemos sueño o cuándo despertar, y la luz de la luna, la nocturna, nos dice que ya es hora de dormir. ¿Por qué? Porque hay un sistema en el cuerpo que está implicado los ojos, el nervio óptico y la hipófisis, que es una glándula del cerebro, para que, de acuerdo a la intensidad de la luz, activa algunos mecanismos que van a segregar algunos químicos, algunas hormonas dentro del cerebro para que nos den sueño. Entonces, esta hormona se llama melanopsina, pero es importante que sepan que la luz regula el sueño. Es el principal regulador del sueño, la luz. Bueno, estas son ya un poco más disgregado cada etapa del sueño. Simplemente me gustaría que sepan o que recuerden que el sueño tiene fase no REM y REM, y esta no REM se subdivide en N1, N2, N3, N4. Bueno, aquí en la N1 es una transición, ¿no? Es una transición, es una etapa ligera del sueño, que aún no se agarra a un sueño profundo y ligero. La N2, aquí esta etapa es si es que es la etapa más grande de todo el sueño, que corresponde más o menos al 45 al 55%. Y esta etapa es muy importante que recuerden, porque esta etapa justamente es donde altera las benzodiazepinas, que es un tipo de fármacos, como que se los menciono, se van a acordar muy claramente porque son muy conocidos para dar sueño, que son clonazepam, el diazepam. Estas benzodiazepinas van a aumentar el sueño a causa de esta etapa. O sea, una persona toma clonazepam o diazepam, va a tener más sueño porque estas pastillas van a afectar directamente esta fase del sueño no REM, que es la etapa número 2, N2. Entonces la van a prolongar y vamos a tener un poco más sueño. La N3, ya como les mostré en la tablita que pasé hace algunas diapositivas, la N3 ya es parte del sueño profundo junto con la N4. N3 y N4 es parte del sueño profundo, y por tanto, cuando está en sueño profundo, las ondas se vuelven con más voltaje, se vuelvan más lentas, con más amplitud, con más voltios. Entonces, en este momento, es más difícil despertar a un paciente que está en una fase N3. Entonces, de repente alguna vez nos ha pasado que queremos despertar a alguien y necesita mucho más, necesitamos moverlo o incluso hablarle, porque si no, no se despierta, ¿no? Porque ya desde esta N3 ya es más difícil despertar. Y es importante tener en cuenta que esta N3 va a disminuir con la edad. Eso quiere decir que la fase de sueño profundo va disminuyendo con la edad. Más adelante hay una diapositiva en la cual vamos a ver cómo va cambiando el sueño también con la edad,
Los niños recién nacidos no duermen igual que una persona adulta o un adulto mayor. Va cambiando las fases, la duración de las fases va cambiando. Entonces, muchas veces en esta fase también son aquellas, se ocurre en estos, muchas veces que hemos tenido algunos sueños que parecen como si fueran realidad. La fase de los sueños vividos también ocurre en esta fase. Pero sin embargo, esta fase es tan importante, por eso es tan importante la calidad y la cantidad del sueño, porque esta fase nos ayuda a perennizar o a consolidar los recuerdos, las cosas vividas, los recuerdos importantes, las cosas importantes que hemos pasado en el día, eh, durante esta fase se van a consolidar, se van a perennizar, se van a poder recordar mejor. Entonces, y también no solamente eso, sino que las cosas sin importancia, que son rutinarias, banales, que no tienen mucha implicancia en nuestra vida diaria, en esta fase se van a eliminar. Por eso que si pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas de algo, solamente nos recordamos de cosas importantes, ¿no? No nos vamos a acordar de qué hemos almorzado hace, hace una semana, 2 semanas, tal día, ¿no? Esas cosas son algo inmediato que justamente esa fase ayuda para poder recordarlo, ¿no? Entonces es tan importante el sueño en esa fase para justamente esa fase para poder recordar las cosas importantes que vivimos. Bueno, el cuerpo va cambiando de acuerdo a la fase. Me refiero a que, como les dije al inicio, hay dos fases grandes. Una fase en la cual nosotros, del sueño, nuestros ojos se van a estar moviendo de un lado a otro muy rápidamente. Y hay otra fase en la cual los ojos están tranquilitos. Así también ocurre con nuestros músculos o con la actividad eléctrica del cerebro. Entonces, hay momentos en el cual nuestros músculos se van a poner duros, otros se van a poner muy, muy suavecitos. Nosotros le llamamos espasmos o, o, o hipotonía. Entonces, de acuerdo a eso, también nuestros músculos se ponen duros, suaves, nuestros ojos se mueven de un lado para otro, o están quietitos, o incluso cambia la frecuencia en que respiramos y la frecuencia en el que late nuestro corazón. Entonces, va a ir cambiando nuestro cuerpo también de acuerdo a la fase del sueño en la que entramos. Este listado es importante porque hay algunos medicamentos, sobre todo, que pueden alterar el sueño, como el alcohol, como el tabaco, como las benzodiazepinas que le mencioné, que son el clonazepam y el diazepam. Algunos, sobre todo medicamentos que se usan para los psiquiatras, ¿no? Que usan los psiquiatras, o algunos medicamentos que usan el neurólogo para las epilepsias, ¿no? Para estabilizar el ánimo, para los pacientes que tienen depresión, ansiedad, la cafeína, ¿no? Para la depresión, como les mencioné, también algunos de estos pueden modificar el sueño. Hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, eh, como les mencionaba, según la etapa del sueño, el cuerpo también va a cambiar. Entonces, lo que les mencionaba, va a haber una cambiante en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca, en la presión incluso, ¿no? La presión va a poder subir o bajar de acuerdo a la fase en la cual. Es importante saber que el sueño va a repetir los ciclos, tiene ciclos. O sea, me refiero a que no es que comenzamos a dormir, comenzamos con la fase de los ojos rápidos y luego una fase de los ojos de los no ojos rápidos, o sea, REM y no REM, y luego termina el sueño. No, sino que se va repitiendo como un ciclo, ¿no? O sea, comienza, perdón, con una fase no REM, luego una REM, luego no REM, luego REM. Sí, puede cambiar. Y un ciclo se considera una no REM y un REM. Entonces, eso es un ciclo. Y aproximadamente un ciclo demora 90 a 100 minutos, a 120 minutos. Entonces, si dormimos aproximadamente 8 horas, podemos decir que una noche de 8 horas de sueño tenemos unos 4 a 5 ciclos de estos. Es lo que se puede ver en el gráfico, ¿no? En el gráfico. Y acá está la diapositiva que les mencionaba de cómo los niñitos tienen un sueño distinto a los adultos mayores, por ejemplo.
porque, por ejemplo, en los niñitos, en los recién nacidos, no hay un ciclo de la luz y de la luz nocturna, de la luz solar, que pueda aún regular su sueño. Eso todavía no existe en los recién nacidos. En cambio, en los niños de 3 meses para arriba hasta los adultos mayores, ya existe esta regulación a través de la luz. En cambio, además, este, los recién nacidos tienen la etapa de los ojos, de los movimientos de los ojos rápidos mucho más grande que el resto de las edades. O sea, ellos descansan mucho más porque están constantemente aprendiendo cosas. Su cerebro necesita retener muchas de las cosas que van a necesitar de bebés para la vida en general. Entonces, por eso es que la fase REM, que es justamente la parte del sueño profundo, tiene que ser mucho más grande porque necesita recordar mucho más cosas. Todas las cosas que va a aprender de niño son importantes para ellos. Que esa fase del sueño sea más grande para poder retener la mayor cantidad de información. Este, a partir de los 3 meses ya hay esta regulación de luz de día, luz de noche, que nosotros le llamamos ciclo circadiano. Entonces, eh, esa etapa es importante por justamente eso. A partir de los adultos y de adultos jóvenes, el porcentaje ya no va a cambiar mucho, o sea, de la fase de los movimientos oculares rápidos y los no rápidos. Entonces ya va a ser un poco más estable, pero cuando ya uno es adulto mayor va a cambiar, porque va a disminuir va a disminuir sobre todo el sueño profundo. El sueño profundo va a disminuir cuando uno es adulto mayor. O sea, por eso probablemente uno tiene menos capacidad de aprender alguna cosa cuando es adulto mayor, cuando ya se está acercando a esa edad, ¿no? Y de retener cosas, se van olvidando cosas, probablemente también sea influido eh, a pesar de que duerma 8 horas, por ejemplo, ¿no? O sea, es propio de la edad adulta mayor, o sea, de los mayores de 65 años, que no retengan alguna o todas las cosas que les gustaría retener, porque justamente el sueño profundo, por naturaleza, va a disminuir. Este cuadro es importante por la información que nos da. Este cuadro es eh, de una Fundación de Estados Unidos del Sueño, que nos dice que aquellos pacientes que tienen entre 18 y 25 años deberían dormir de 7 a 9 horas. Y que aquellas pacientes que tienen de 26 a 65 años deberíamos dormir entre 7 a 8 horas. Pero si queremos ver la edad exactamente, podemos verla aquí, de acuerdo a lo que por ejemplo, en un recién nacido debería dormir de 14 a 17 horas. De 24 horas, mire cuántas horas duerme. De acuerdo a los que tienen 3 a 5 años, debería de dormir de 10 a 13 horas. Y los que ya tienen 14 a 17 horas, de 8 a 10 horas. De 14 a 17 años deberían dormir 8 a 10 horas. Entonces, aquí este cuadrito es importante según una fundación del sueño de Estados Unidos. Nos dice cuánto deberíamos dormir. Lo que deberíamos dormir es la parte en azul según la edad que está acá abajo. El preescolar de 10 a 13 horas, por ejemplo. Entonces, ¿para qué es importante el sueño? ¿Por qué no? Todo lo que les he explicado, ¿por qué es importante? Porque el sueño es esencial para la función cerebral y para la salud en general, para que la salud funcione bien, para que nuestros órganos funcionen bien, para que el sistema nervioso ordene bien las funciones. Entonces, es importantísimo el sueño para esto. Pero si queremos hacer un poco más precisos o disgregar esta premisa tan general, podemos decir que el sueño tiene una función restauradora, una función de depuración y una función de aprendizaje y plasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir con esto? Voy a hablar una de cada una. Restauradora porque el cuerpo va a reparar durante el sueño nuestro propio cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay sueño, durante el sueño se va a secretar o el cuerpo va a producir una hormona que deben haber escuchado, que se llama hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento es muy importante para que el músculo crezca, para que se regenere también el músculo. Entonces, es importantísima esta función reparadora, porque, por ejemplo, si uno no duerme lo suficiente,
al siguiente día nuestro rendimiento no va a ser el mismo. Va a haber una sensación de cansancio y también nuestro sistema inmunológico va a estar disminuido. Cuando hablamos de depuración, o sea, es de desecho, ¿no? O sea, se refiere a limpiarnos. Entonces, hay una función de limpieza también en el sueño. ¿Eso qué quiere decir? Como hay constantes corrientes en el cerebro, el cerebro trabaja con corriente, van a tener sustancias de desecho el cerebro también, lo usa para poder generar la corriente. Entonces, estas sustancias de desecho se van a poder eliminar durante el sueño a través de unas células que se llaman células gliales, ¿no? Que eso que eso está en el cerebro. Entonces, el sueño va a permitir que estas células puedan limpiar el cerebro, que puedan eh, botar todos los desechos que se han usado en el día para poder cumplir sus funciones del cerebro, para poder emitir corrientes. Entonces, es importantísimo el sueño desde esta etapa de limpieza del sistema nervioso central del cerebro. Entonces, porque si no se limpia, se van a quedar sustancias de desecho en el cerebro y el cerebro al siguiente día no va a funcionar normalmente o a emitir estas electricidades como se deberían, ¿no? Con los voltajes, con la rapidez que se necesita. Entonces, probablemente es por eso es que al siguiente día, después de no dormir bien, uno está más lento, distraído, cansado, ¿no? Entonces, también influye. Y la última, que de repente el término es un poco confuso, ¿no? Plasticidad cerebral, pero se refiere a la capacidad de aprender. Está muy relacionado que la falta de sueño, este, va a disminuir la capacidad de aprender. La función de memoria, la función de pensar, de mantener la información o de poder unir la información va a estar disminuida con la alteración del sueño y por tanto la capacidad de aprendizaje va a estar disminuida. Esta es otra de las diapositivas que me gustaría que se lleven a casa, que es muy importante, que para tener un buen sueño debemos tener unos hábitos. Obviamente el hábito, como definición, el hábito es una repetición diaria, ¿no? Una rutina. Entonces, tratar de poder agregar estos puntos que van a mejorar el sueño. Independientemente de la fase o la edad que tengamos, estos pequeños tips van a mejorar el sueño. ¿Cuáles son? Uno, no tener dispositivos o pantallas en la cama. Por ejemplo, tener televisión o estar con el celular minutos antes de dormir. Eso es muy malo porque va a disminuir la fase del sueño profundo. Entonces, va a disminuir el tiempo de la fase del sueño profundo y por tanto, como les mencioné, va a disminuir la capacidad del cerebro para recordar cosas importantes. Evitar los estimulantes. ¿Qué se refiere a eso? Con la cafeína, la nicotina. La cafeína está en el café, en las gaseosas, ¿no? La nicotina, obviamente, en el tabaco, en el cigarro. Disminuir el azúcar, que también es un estimulante, ¿no? Y otra tip importante es hacer ejercicio regular. Una actividad, mantener activo el cuerpo también ayuda a dormir mejor. Un buen ambiente, un buen ambiente para poder dormir, que uno que esté cómodo, no abrigado, no con frío, que no haya bulla, es con una temperatura adecuada, es muy importante para dormir también. Que se tenga un horario para dormir. A veces uno es un poco, o por las mismas cosas del día a día, pendientes, el trabajo, ¿no? La familia, no tenemos un horario establecido de a qué hora duerme. Si a las 10, 11, a veces uno duerme a las 10, otros días a las 12, otros días más tarde, otros días más temprano. Entonces, el tener un horario de sueño también es importante, no solamente para irse a dormir a la cama, sino también para despertar. Este horario te va a permitir también tener en cuenta que la última comida debería ser 2 o 3 horas antes del horario de ir a dormir. Si, por ejemplo, tú duermes siempre a las 10, bueno, tu última vez que comas algo debería ser a las 7 de la noche. 3 horas o 2 horas antes de ir a la cama. Entonces, eso también va a ayudar no solamente a tener un mejor sueño, sino también a controlar a aquellas personas que tienen gastritis o reflujo,
porque a la hora va a evitar que tenga algunas molestias gástricas por la comida reciente, ¿no? En cuanto a comida hablamos, también hay otro tipo de comer balanceado. Tratar de comer balanceado, ligero, sobre todo en la noche, y que no ir con el estómago muy lleno ni tampoco vacío, porque cualquiera de los dos extremos va a causar que no tengamos un buen sueño. Y tener una rutina del sueño. ¿A qué se refiere con esto? No solamente con tener un horario, o sea, tener una hora exacta de qué hora ir a dormir, sino también una rutina previa. Por ejemplo, darse un baño antes de ir a dormir, cepillarse los dientes, ponerse una pijama limpia, leer un libro o meditar, ¿no? O tener alguna conversación, ¿no? Previa con la pareja, también ayuda a que eh, el cuerpo comienza a tener sueño. Entonces, una rutina del sueño también ayuda. Bueno, para poder evaluar el sueño, los médicos tenemos algunas formas de poder decir, este paciente está alterado, este paciente no está alterado. Y en la consulta, ¿no? Cuando una persona va a la consulta, yo soy, por ejemplo, de la especialidad de medicina física, rehabilitación, y vemos muchos pacientes que tienen dolor. Y el dolor está muy implicado con el sueño. Entonces, si un paciente no duerme bien, su dolor no se va a controlar. Entonces, ¿cómo podemos saber si el paciente que tenemos al frente está teniendo eh, un sueño complicado, una alteración del sueño? Bueno, esta es una de las herramientas que usamos para poder decir si un paciente tiene el sueño normal o está alterado el sueño de acuerdo al puntaje que salga de esta cuestionario. Solamente para que lo tengan en cuenta. Hay algunas formas que están usándose, sobre todo en aquellos que se hacen un estudio del sueño, que se llama actigrafía. Bueno, solamente mencionarles que sirve, para cómo sirve, y es un aparatito como este de la imagen, que se pone en la muñeca y en el dedo, y va viendo cómo está su frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, durante el día. Durante el día. Y acá también otro aparato que es un poco más moderno, mucho más barato, que se ponen cerca donde uno duerme y van registrando a través de señales fisiológicas y de comportamiento cómo es que es nuestro sueño. Esta es una forma de registro del sueño que se usa en otros países que es propio del paciente, ¿no? Es como cuando te envían a tu casa y decir cuántas horas duerme y vas marcando cuánto has dormido tal día, a tal hora, de tal hora a tal hora, ¿no? Es para que el mismo paciente tenga un registro. ¿Qué pasaría si tenemos un mal sueño? Bueno, va a haber aumento de los accidentes de tránsito, va a haber mayor errores en el trabajo, va a disminuir la calidad de vida por la falta de energía y se ha demostrado también en estudios médicos que la alteración del sueño va a aumentar la carga o las enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo una sociedad internacional del corazón pone a la falta del sueño o una alteración del sueño como un factor de riesgo para infarto del cardíaco, para infarto del corazón. Entonces, también está relacionada la falta del sueño con obesidad, con que no se regule la glucosa, con la hipertensión, con la presión alta y con el aumento de los triglicéridos también están relacionados con esta alteración del sueño. Y en aquellos pacientes que son más jóvenes y y duermen tarde, como la 1, 2, 3 de la mañana, también se ha visto que en sus arterias se está pegando como un sarro, como una placa, ¿no? Que cuando sean más adultos puede aumentar el riesgo de infarto. También se ha demostrado que va a causar disminución de la respuesta de nuestro sistema inmune. O sea, no va a estar tan preparado nuestro sistema inmune para protegernos de las infecciones, ¿no? Entonces, o para reaccionar ante cualquier cosa o cualquier germen que puedan entrar a nuestro cuerpo. Esta falta del sueño va a causar obesidad, como le mencioné, ¿no? Aumentar del peso y sin saber por qué. A veces uno dice, estoy gordito, pero subido de peso y no sé por qué no bajo. Entonces, probablemente también la alteración del sueño sea una de las causas de por qué uno no baja de peso, o por qué no está uno en su peso, o por qué no se regula totalmente la diabetes, ¿no? La glucosa. También el sueño está implicada en eso.
Y también no es muy claro cómo, pero hay algunas formas en las cuales disminuye la función del riñón en aquellos pacientes que tienen menos sueño. Estas dos es importante porque esto ocurre muy a diario en la práctica médica de los pacientes, porque hay muchos pacientes que toman clonazepam y diazepam. Bueno, estos medicamentos son muy usados para poder mejorar el sueño, pero se ha demostrado que estos dos medicamentos causan dependencia y van a disminuir a la larga una fase del sueño que es muy importante, que es la del sueño profundo. O sea, cuando uno se usa mucho tiempo estos medicamentos como el clonazepam o diazepam, va a causar dependencia, se van a volver dependientes y van a disminuir el sueño profundo, que es el reparador, que es el sueño que ayuda a la memoria. Entonces, idealmente, este tipo de medicamentos como el clonazepam y el diazepam deberían usarse por periodos cortos, ¿no? Periodos cortos, un par de semanas. Y lo otro medicamento, claro, medicamento que se está usando mucho para regular el sueño es la melatonina. La melatonina como suplemento para mejorar el sueño es muy bueno, pero deberían usarse en periodos cortos y en aquellos pacientes que realmente tienen deficiencia de melatonina. Y se ha visto que los pacientes que tienen deficiencia de melatonina son aquellos, sobre todo, aquellos adultos mayores. Cuando uno más edad tiene, menos melatonina produce. Entonces, sería bueno en aquellos pacientes adultos mayores que tienen alteración del sueño, usar melatonina. Pero esta melatonina no debe ser mayor de uso de 2 meses. Más de 2 meses ya no se ha visto que tenga una importancia clínica. Hasta 2 meses se podría. Bueno, esta diapositiva es un cuadrito resumen de lo que deberíamos hacer para poder tener un buen sueño. Lo que les mencionaba ya, ¿no? Tener un horario de a qué hora acostarse y a qué hora levantarse, evitar las siestas por las tardes, ¿no? Porque van a evitar que uno duerma en las noches, no consumir mucha o limitar el uso de cafeína, el uso de alcohol, el uso del cigarro, aumentar el ejercicio, aumentar el ejercicio, mantener que el ambiente donde uno duerma no haya luz, no haya ruido, que sea lo suficientemente cómodo, eh, que no haya un reloj en el cuarto, en la habitación, eh, y que se evite comer pesado o tener unas 2 o 3 horas antes de acostarse, eh, dormir, ¿no? Para no dormir, pero tampoco es ir a dormir con el estómago vacío, pero tampoco con el estómago lleno. Por eso la última comida debe ser 2 o 3 horas. Y esta última diapositiva es para recordarles que eh, todos sufrimos muchas veces todos estamos predispuestos a sufrir alteración del sueño, incluso aquellas personas que hacen mucho deporte, incluso los deportistas de elite, ¿no? Que compiten en las competencias, valga la redundancia, de que se preparan toda su vida para poder competir, tienen alteración del sueño. Y este estudio que se realizó eh, demuestra esto, que incluso aquellas personas que son completamente sanas, que no tienen ninguna enfermedad y practican mucho deporte, tienen alteración del sueño. Y se ha demostrado que en estos pacientes que tienen, que son atletas, que son deportistas de alto rendimiento, de elite, eh, la alteración de su sueño van a provocarles que al siguiente día tengan un rendimiento en sus actividades diarias menor. Entonces, esta, esta alteración del sueño está a todo nivel y puede afectar a cualquiera, incluso a personas sanas, jóvenes y que practican mucho deporte. Entonces, es para que lo tengan en cuenta y puedan ver qué errores de repente que he mencionado están teniendo en el día a día, que puedan mejorarlo para tener una mejor calidad del sueño. Listo. Muchas gracias.